ir de la mano con lo que dice la palabra, y ustedes también no se despeguen de lo que vamos a estar diciendo. En segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 14, y es una cita bíblica que todos hemos escuchado, que todos sabemos que existe en la Biblia, pero que pocos a veces comprenden, y creo que la mayoría o muchos tienen problemas con obedecerlo. Pero yo pido al Señor para que esta palabra quede grabada en tu corazón y obedezcas lo que la Biblia dice, porque no es un mandamiento de hombre, es un mandamiento de Dios. Lo que vamos a leer dice en segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si ustedes buscan la definición, ¿qué es un yugo? Pues vamos a encontrar, sobre todo en el área, históricamente, en el área agrícola, se usaban bueyes para poder arar la tierra. Entonces, un yugo es una barra de madera que se le ponía a estos animales para que pudieran jalar el arado, y normalmente eran dos bueyes, ¿verdad? El uno con el otro los unía a este yugo y tenían una carga que tirar los dos. Un equipo, un yugo desigual significa tener un animal más grande que el otro. Específicamente en la Biblia encontramos en Deuteronomio capítulo 22 versículo 10 la referencia de el Antiguo Testamento. Cuando está hablando de este versículo, está hablando precisamente de Deuteronomio 22, 10. Si lo buscan ahí, van a encontrar lo siguiente. Deuteronomio 22, 10 dice: no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Cuál es la diferencia entre un buey y un asno? Pues todos dirán: hay una gran diferencia, ¿verdad? Hay una gran diferencia, sobre todo, más que en forma, que la hay también. Hay una gran diferencia principalmente en tamaño, ¿verdad? En altura, porque el buey es un animal más alto, ¿verdad? Más fuerte, con más fuerza, mientras que el burrito, pues es un animal más chaparrito, ¿verdad? Con menos fuerza. Entonces, ya se imaginan a un buey con un asno juntos arando. Pues lógicamente era una desigualdad total, completa, en la cual lo que al final daba como resultado eran varias cosas. Primeramente, esos animalitos, cuando uno era más fuerte y el otro más débil, pues uno se adelantaba y el otro se atrasaba. Uno caminaba más rápido y el otro más lento. Uno iba con mayor fuerza y el otro con menor fuerza. Lo que producía al final era un mal trabajo. Lo que al final resultaba de poner esos dos animales desiguales con una yunta era que el surco no quedaba derecho, sino que se iba de un lado, porque el buey lógicamente jalaba y el burrito pues para su lado, ¿verdad? Y entonces se iba todo chueco el surco, y la persona, escúcheme, la persona que iba guiando esa yunta tenía más trabajo. Padre Santo, casi me imagino a los pastores ahí, que iba guiando a los dos animalitos,
tenía más trabajo para mantenerlos derechitos. Y casi por lo regular, la mayor parte de las veces terminaba chueco el surco. Cuando la Biblia nos dice esta parábola, esta palabra, esta imagen, se está refiriendo precisamente a esas grandes diferencias entre estos dos animales, ¿verdad? Que tenían y que al final producía pues un mal trabajo. El buey más débil o corto camina más lento que el más alto o más fuerte, haciendo que la carga ande en círculos. Lógicamente domina más, gobierna más y va a tirar la carga hacia un lado. Es lo que sucede. Al final uno llevaba más la carga que el otro. Y entonces, cuando los bueyes están en yugo desigual, no pueden realizar la tarea indicada. Al final terminan peleándose, al final terminan enojándose y terminan mal el trabajo. En vez de trabajar juntos, están en desacuerdos el uno con el otro. Y en la Biblia encontramos que nos dice: no os unáis en yugo desigual. Y yo por eso le puse este tema uniones desiguales, porque hay uniones similares, iguales, pero también hay uniones desiguales. En la Biblia vamos a encontrar muchos casos de uniones desiguales. Solamente les quiero mostrar algunos ejemplos, como el caso de Acab, rey de Israel, con Jezabel. Fue una unión desigual. La Biblia dice que Acab era un rey, ¿verdad?, que había sido puesto por Israel para que gobernase, dirigiese la ciudad, era la cabeza, era la autoridad, pero al final su esposa Jezabel tomó el gobierno, dirigió el país y echó a perder todo. Al final terminó con toda la familia, porque no solamente con el gobierno de su esposo, sino que terminó con la familia entera. Todos sus hijos fueron muertos, ellos terminaron en juicio de Dios, hicieron un desastre. Ella terminó involucrada en la brujería, en la hechicería, porque ella adoraba otros ídolos e involucró a su esposo. Fue un yugo desigual, porque ella jalaba por una parte y el otro quería jalar para otra parte. Pero yo creo, ¿verdad?, honestamente, que Jezabel era como el buey y Acab como el burrito. Porque si Acab hubiese sido el buey, pues tan siquiera se la hubiera arrastrado, pero no fue así, ¿verdad? La realidad es que en la Biblia encontramos este caso que es extraordinario, que al final termina en tragedia, termina mal. Otro caso, Salomón, ustedes recuerdan que hizo alianza con Faraón, dice la Biblia, y se casó con las hijas de Faraón. Las llevó a la ciudad de David, de David, porque David había tenido esas ciudades para el pueblo de Dios y para gobernar, y él metió a estas mujeres cuando ya le habían dicho, o una de las leyes de los israelitas era que no debían de buscar esposas, ¿verdad?, de otro pueblo, tenían que ser de su propio pueblo. Y entonces Salomón tomó mujeres de otros pueblos, en este caso egipcias, y lógicamente tenían otra cultura, tenían otra religión, otros dioses. Se trajeron sus dioses. Salomón le construyó a sus mujeres sus propias casas y sus propios altares, y les puso ahí sus dioses. Y no solamente eso, terminaron desviando el corazón de Salomón a adorar a esos dioses. La Biblia termina, la historia de Salomón termina diciendo que Salomón se postró y fue y adoró ante los dioses de sus esposas, que eran egipcias. La historia de esa unión desigual termina mal también. Fue otra historia terrible que al final llevó al gran hombre más sabio de toda la tierra, al hombre más inteligente, ¿verdad?, que la gente venía para escuchar sus consejos, para escuchar sus historias, todo lo que tenía. Salomón, el hombre más sabio, terminó desviándose completamente de Dios.
por una unión desigual. Y me puedo pasar aquí con muchos casos. El caso de Sansón no se diga. Un hombre que fue llamado desde el vientre de su madre con un gran propósito para que pudiese enfrentar a sus enemigos y pudiese traerle la victoria al pueblo de Israel. Y al final este hombre termina enamorándose de una filistea, la cual lo convence de revelarle su secreto, de revelarle su vida personal. Y esta mujer lo entrega en manos de sus enemigos. Sansón termina, ¿verdad?, ciego, le cortaron la melena y moliendo en un molino que le correspondía solamente a los burritos moler. ¿Qué pasa cuando una persona se une en desigualdad? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los resultados? Solamente hay uno, no hay tantos, ¿verdad? El único resultado que hay para una persona que se une en yugo desigual, ¿verdad?, es fracaso. En la Biblia es muy clara, es muy contundente, no puedo yo darle vueltas al asunto, es contundente con respecto a esto. Dice claramente que al final terminó mal. Bueno, el caso de Esaú, ustedes no sé si han leído la historia de Esaú, el hermano de Jacob. Dice la Biblia que se casó con dos mujeres hititas, que eran dos mujeres también fuera del pueblo de Dios, extranjeras, que adoraban a otros ídolos, tenían otros dioses. Y dice la Biblia, las cuales amargaron la vida de Isaac y Rebeca. Y ustedes no sé si recuerdan la historia de Esaú, cuando su hermano Jacob le roba la primogenitura, pues él se queda muy enojado, muy frustrado, porque su padre había bendecido a Jacob y no lo había bendecido a él. Ciertamente su hermano lo había engañado y él tomó, ¿verdad?, ese resentimiento para irse a revolcar, para irse a pecar, para irse a contaminar con las mujeres hititas. Y dice que para hacerle la vida de cuadritos a sus padres, agarró esas mujeres, porque sus padres, me imagino, que lo aconsejaron y le dijeron: Esaú, no te busques mujeres allá, búscate mujeres en el pueblo, aquí en nuestro pueblo. No te agarres esas mujeres, ¿verdad?, que son idólatras, que te van a llevar a la perdición. Y Esaú, se entiende en la Biblia que lo hizo con toda la intención para vengarse, para justificar el odio, el resentimiento que tenía. Agarró esas mujeres y se las llevó a casa de su padre, y dice que le amargaron la vida a sus padres. Al final, ¿cómo termina Esaú? Pues termina como un cero a la izquierda, ¿verdad? No fue el relevante su vida, solamente para las cosas malas. No se encuentra en la historia de la Biblia cosas, ¿verdad?, que él haya hecho para Dios, increíbles como las hizo Jacob. Si regresamos al 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y nos hace 5 preguntas, dicen los escritores, retóricas, 5 preguntas para que nosotros pensemos en ellas. Y yo quiero hacerle las 5 preguntas y quiero darles 5 fundamentos o 5 ejemplos de por qué las uniones desiguales no funcionan. Y yo quiero con todo mi corazón que todos los jóvenes que están aquí, que todos los padres que están aquí, porque a veces no son solamente los jóvenes, sino los padres, ¿verdad?, que creen que las uniones desiguales funcionan, y eso es terrible. Yo con todo mi corazón quiero explicarte el día de hoy lo que la Biblia dice, no lo que yo digo, lo que la Biblia dice, porque somos ministros de la palabra, somos ministros del evangelio, y tú tienes que seguir a un ministro de la palabra, a un ministro del evangelio, no a cualquier persona que te diga cualquier otra cosa y justifique lo que la Biblia no justifica. Yo te quiero decir lo que la Biblia dice. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque el primer caso que te hace, o primer pregunta que te dice,
¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y me llamó la atención la palabra compañerismo, ¿verdad? Esa palabra es una palabra en hebreo, en griego, que significa me toqué, con K al final, me toqué. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? En su definición, esa palabra significa de quienes se acompañan y se apoyan entre sí. En pocas palabras, nunca vas a ver a la justicia con la injusticia tomados de la mano. Nunca vas a ver a la justicia siendo injusta y a la injusticia siendo justa. Nunca, porque entonces deja de ser lo que dice que es. Nunca vas a encontrar ese compañerismo, esa amistad, eso común. ¿Qué tiene de común la justicia con la injusticia? Nada, todo lo contrario. La justicia es una cosa y la injusticia es otra. La justicia va a la derecha y la injusticia va a la izquierda. Son contrarias completamente. Cuando Pablo dice, porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Nos está diciendo, no se puede unir algo los cuales sean contrarios. Y aunque tú quieras unir algo que es contrario, no va a resultar, van a terminar separándose, porque en su definición y en su concepto y en su naturaleza las dos cosas son contrarias. Aunque tú desees, aunque tú quieras, aunque tú anheles, aunque tengas proyectos, aunque justifiques, aunque busques razones y trates de lograr la unidad entre la justicia y la injusticia, nunca va a ser posible, porque son completamente contrarias. Nunca van a caminar de la mano. Eso significa, no tendrán compañerismo. En Amós capítulo 3, versículo 3, dice la Biblia, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. ¿Qué acuerdo hay? ¿Qué amistad hay entre la justicia y la injusticia? ¿Qué relación hay entre esas dos palabras, entre esos dos conceptos? No hay ninguna. La una es justa, la otra es injusta. Una es pura, la otra es impura. Una busca el bien, la otra busca el mal. No hay ninguna relación. Y el primer ejemplo que nos pone el apóstol aquí es que, ¿verdad? ¿Qué acuerdo hay? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pensemos, algún día la justicia con la injusticia ¿serán compañeros? ¿Algún día se logrará unirlos? No, nunca. ¿Algún día andarán juntos? Esa palabra injusticia significa iniquidad. El justo, la justicia, llegará a estar junta con la iniquidad. Llegará a tener un compañerismo, una amistad. No, nunca. Eso es lo que te está preguntando el apóstol. Te está diciendo, ¿habrá esa comunión, asociación, participación? Es lo que significa compañerismo. Y vemos claramente que no hay ningún compañerismo entre la justicia con la injusticia. La segunda pregunta que nos hace aquí es la siguiente. Dice,
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Hay alguna comunión? La palabra comunión, todos sabemos, ya le he explicado muchas veces, viene de koinonía, ¿verdad? Y es la misma palabra que se usa para la comunión que tenemos unos a otros como hermanos, como cristianos, ¿verdad? Esa es la misma palabra, dice. Entonces, ¿qué comunión, qué koinonía? Participación total del yo. Es lo que significa participación total del yo. No es solamente, bueno, háganlo, no, participo, me entrego en esa relación, me doy a esa relación. ¿Qué participación tendrá la luz con las tinieblas? ¿Podemos tener, verdad, un cuarto oscuro y una luz prendida al mismo tiempo? No. O está el cuarto oscuro o está la luz prendida. Cuando llegas a un cuarto, prendes la luz y automáticamente las tinieblas desaparecen, la oscuridad se va, es algo lógico. Nuestro cerebro lo entiende, pero tenemos que llevarlo a la práctica de la vida diaria. Tenemos que llevarlo a nuestra vida y a nuestras decisiones diarias. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Yo soy luz. Y un incrédulo es tinieblas. No hay ninguna comunión, no puede haber ninguna comunión. No hay ninguna relación, aunque yo quiera forzarlo, aunque yo lo desee, aunque yo ore, aunque yo le pida a Dios, no puede coexistir. Dense cuenta cómo es interesante que Dios dejó el día y el sol para el día. Dice, y dejó la noche. Entonces, cuando el sol aparece, automáticamente decimos que está de día. Y cuando el sol desaparece, automáticamente es de noche. Como que esas dos etapas, ¿verdad?, del tiempo nos enseñan algo. O es de día o es de noche. Dios mismo dividió el tiempo, día y noche. Dice la Biblia que andemos como de día y no como de noche. Que si andemos como siendo luz y no como siendo tinieblas. Tú y yo somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, no a juntarnos o a involucrarnos en la oscuridad. No sé si les ha pasado, pero hay oscuridades tan densas que no la puedes alumbrar con una velita. Necesitas un foco mucho más grande. Imagínate, eso es lo que sucede espiritualmente cuando hay una unión desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay ninguna, no existe. Naturalmente, es como a veces decimos, es una ley natural, o está la oscuridad o está la luz, pero no pueden estar las dos cosas juntas. No pueden, no existe manera. Entonces, la palabra koinonía, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es qué participación total del yo en nosotros, con el compromiso de lo más íntimo de la persona, porque eso significa comunión, compromiso de lo más íntimo. Ya lo vimos hace como 20 días. ¿Qué compromiso tienes con el cuerpo de Cristo? ¿Qué compromiso tienes con los demás? Eso es koinonía, es participación del yo hacia todos los demás. Eso, de ahí viene esa palabra. En Filipenses 1:5 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su nombre. Si nosotros queremos tener comunión con Dios, no podemos seguir teniendo comunión con las tinieblas, porque Dios es luz. Es algo automático. O luz o tinieblas. O tienes más comunión con Dios o tienes más comunión con las tinieblas. La oscuridad no puede llenar tu vida.
tienes que llenarte de Dios. Entonces incluye compartir todo lo que se tiene. Esta palabra comunión incluye compartir. ¿Cómo puede compartir la luz con las tinieblas? ¿Cómo podemos compartir un poquito de luz para estas tinieblas? ¿Cómo pueden las tinieblas, o mejor dicho, la luz, tomar un poco de oscuridad? No existe tal cosa, no se puede. Y la segunda pregunta retórica que el apóstol nos dice es: ¿qué coinonía tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión ves? Ninguna. No existe. No se puede. La tercera pregunta dice ahí: ¿y qué concordia Cristo con Belial? La tercera pregunta que te hace para que tú pienses, dice: ¿qué concordia? La palabra concordia significa conformidad, unión. ¿Qué conformidad? ¿Está conforme Cristo con Belial, con Satanás? ¿Está conforme Satanás con Cristo? ¿Son cuates, son amigos? No hay ninguna conformidad. Cristo es verdad, Cristo es el camino, Cristo es vida, Satanás es mentira, Satanás es muerte, Satanás es odio, Cristo es amor. ¿Qué concordia hay entre Jesús y Satanás? Ninguno. Si buscamos un poquito más, la palabra concordia significa ajuste o convenio entre personas que contienden o litigan. Escúchame. Ajuste o concordia o convenio entre dos personas que litigan. Ahora, ¿tú te acuerdas cuando Jesús fue llevado allá al desierto y que dice la Biblia que fue probado por 40 días? Bueno, estuvo en ayuno en 40 días y en el último día dice que vino Satanás. ¿Para qué? Para tentarle, porque quería quitarle el dominio. Y entonces Satanás le ofrece convertir las piedras en pan. ¿Jesús aceptó? ¿Hubo algún acuerdo? Jesús le dijo: está bien, dame de comer ahora y yo luego pues te voy a dar otras cosas, te voy a dar algunas almas. ¿Hubo algún acuerdo? Dice que lo llevó arriba del monte y le dijo: todas estas ciudades te daré si postrado me adorares. ¿Hubo algún acuerdo? Jesús hizo acuerdo con Satanás, diciendo: bueno, tú me das esto, ¿verdad? Y más adelante pues vamos a ver qué te doy yo a cambio de todo lo que tú me has dado. No existe ningún acuerdo. Eso significa, ¿verdad? Esta palabra concordia, acuerdo. ¿Te das cuenta? Por algo en la Biblia encontramos que el apóstol se dedicó a dar 5 preguntas para hacernos reflexionar que no puede haber uniones desiguales y que no se puede juntar la luz con las tinieblas, y concluye en la número 4 diciendo: ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte? ¿Cómo se puede unir un cristiano con un incrédulo? ¿Cómo? Él lo dice claramente y definidamente: no puede, no hay ninguna razón, no existe. La Biblia dice claramente que la palabra Belial significa sin valor, significa indigno, malo, perverso, depravado. ¿Qué acuerdo hay entre la justicia, la santidad y la depravación? ¿Hay alguna relación?
¿podrán tener alguna buena relación a futuro? Por más esperanza que tengamos y más buena voluntad que tengamos, ¿habrá un buen acuerdo? ¿Habrá buenos frutos de esa relación? Ninguna. Nos hace reflexionar, nos hace pensar y nos dice, no puede haber unión entre el creyente y el incrédulo. No puede. Porque hay algo que es sin valor, algo que es depravado, algo que es indigno, con algo que es justo, es limpio, es digno, es santo. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Esa palabra parte viene del griego meris, que significa porción, herencia, botín. ¿Habrá de compartir Satanás contigo algo? Los dos saldrán a la guerra y al final él será justo, partiendo a la mitad, 50 para ti y 50 para él. ¿Te dirá la verdad Satanás? ¿Y por qué queremos nosotros hacer algún acuerdo con él? ¿Qué porción tenemos con Satanás? ¿Qué herencia? La Biblia dice que Cristo nos ha dado herencia en los cielos. La única herencia que tenemos es de Cristo Jesús. Es lo que Él ha pagado por nosotros. Su sangre nos limpió, nos lavó, nos restauró, nos sanó, nos salvó. Pero ¿qué herencia tenemos con Satanás? ¿Él promete algo? Promete destrucción solamente, promete muerte, acabar con tu vida. La Biblia dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero Satanás viene a matar, hurtar y destruir. ¿Cuál es nuestra parte con Satanás? ¿Y por qué queremos esperar una parte de él? ¿Por qué queremos tener una herencia? ¿Cuál es el botín? ¿Cuál es la herencia? Y número 5. La última pregunta que hace el apóstol dice, ¿qué acuerdo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Me estaba comentando un hermano, ¿verdad? De aquella iglesia que Dios lo sacó de allá de la idolatría, y que cuando estaban allá dice que cuando llegaba el sacerdote ponían la imagen y la cruz y ponían todo, y mientras el sacerdote daba la misa, pues estaba ahí la imagen y la cruz, y todo el mundo pues era católico. Y cuando se iba el sacerdote quitaban la imagen y la cruz, se ponían a cantar alabanzas. Y yo me reí de eso que decía. Dice el hermano, así estábamos de mal. Le digo, ¿hay alguna comunión entre el templo de Cristo y la idolatría? ¿La adoración a otros dioses? ¿Se puede? ¿Se puede al mismo tiempo traer un crucifijo y por otro lado también ser cristiano? ¿Se puede tener ídolos, verdad? Por un lado, y por otro lado, pues ser salvo, ser hijo de Dios. No, o lo eres o sigues siendo todavía idólatra. ¿Qué comunión tiene entre el templo? Miren, los templos, los seres humanos lo tienen como lugares sagrados, ¿sí o no? Todos. Y en general son lugares que usamos para adoración a un Dios. Precisamente ahora que fuimos a Israel, resulta que el templo de los israelitas, el original, ¿verdad? El lugar donde está el templo, está la cúpula, está de oro, lo tienen los musulmanes. Entonces los israelitas no pueden entrar porque los musulmanes pusieron alrededor de todo el templo, ¿verdad? Una muralla por ahí. Lo cerraron completamente. Le quitaron el templo a los israelitas. Y de ahí está la lucha entre el templo que ellos quieren construir los israelitas
y el templo que tienen en posesión los musulmanes, porque tienen que construir el templo ahí en ese lugar. Tiene que ser en el mismo lugar. ¿Se puede tener dos templos en el mismo lugar? ¿Verdad que no? ¿Qué dice la pregunta? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Esa palabra acuerdo viene de otra palabra más original que significa algo que conjunta una posición fija. El santuario de Dios y los ídolos. O es el templo de Dios o es otra cosa. O es un lugar a los ídolos. No pueden estar en el mismo lugar, espacio, dos cosas. Y en este caso, el templo de Dios y los ídolos. Mucha gente se pregunta, ¿por qué no puedo casarme con mi novio? Si lo amo. Admito que es agnóstico, pero es de buena familia. Tiene muy buenos principios morales, es muy respetuoso y tiene una excelente trayectoria. ¿Por qué Dios prohíbe el matrimonio desigual? Una pareja estaba frustrada porque no los dejaron casar, el pastor no los dejó casar con un inconverso. Y entonces se enojó mucho, de todos modos se casó, porque les diré que de todos modos, aunque uno les diga que no, la gente lo hace y esa es su, ¿verdad?, voluntad. Se casó con esta persona inconversa, se fueron a vivir juntos. A los primeros años vienen los pleitos, vienen los problemas. El pastor se encuentra a esta persona, no fue de aquí de la iglesia, no es el pastor de aquí, lo leí en un libro. Se encontró a esta persona después de varios años y cuando esta persona estaba joven le preguntó, pero ¿por qué Dios se dedica a poner esas leyes y esos mandamientos? Yo creo que no tiene nada que hacer y nada más nos quiere frustrar la vida. Estaba enojada la muchacha porque el pastor no lo dejó, no los casó. Luego de muchos años que pasó, que hizo lo que quiso, ¿verdad?, desobedeció a Dios, se casó con este muchacho inconverso, se encontró al pastor y entonces ella misma trajo la respuesta a la pregunta que hace años se había hecho. El pastor se le encontró y le dijo, pastor, todo lo que usted nos decía era cierto. Dice, y entendí que Dios puso este mandamiento porque quiere que sus hijos sean felices. Y ella solita entendió por qué Dios pone este mandamiento, por qué Dios desea que nos unamos, ¿verdad?, correctamente en uniones iguales, como dice la Biblia, cristianos con cristianos, como debe de ser. Ella lo comprendió, que el propósito de Dios no era amargarle la vida, que el propósito de Dios no era frustrarla, sino que era que fuese feliz. Y sabes que Dios quiere que tú seas feliz. Por eso pone este principio y pone este mandamiento: no os unáis en yugo desigual. Y te da 5, ¿verdad?, preguntas y te dice, reflexiona, la luz con las tinieblas se puede llevar, pueden convivir juntas. Y tú dices, a ver, no pueden, sí pueden, no sé, a lo mejor en el futuro. No, no pueden. Simplemente no pueden llevarse. Y reflexionas y dices, no puede coexistir. El pastor entonces se dio cuenta, ¿verdad?, que, mejor dicho, esta muchacha luego de varios años, desgraciadamente, entendió que no iba por ahí. Comprendió que no era la voluntad de Dios, desgraciadamente, muy después.
¿Qué pasa? ¿Qué sucede entonces con este punto? Que muchas veces nosotros como seres humanos, ¿verdad? Empezamos a tomar decisiones a la ligera. Empezamos a juzgar la palabra de Dios, a juzgar lo que Dios dice. Hermanos, muy tristemente lo digo, y eso sí pasa aquí en la iglesia, y soy honesto. Muchos papás piensan que sus hijos, sus hijas se pueden casar con un incrédulo y van a ser felices. Si después de lo que has escuchado el día de hoy sigues pensando así, hermano, por favor, ya ni te quejes después. Solamente di, como yo siempre he dicho, cuando Dios me habla y no hago caso, yo digo siempre, Señor, me lo dijiste. Y no entendí por la buena, pues hazme entender por la mala. Hermanos, pero es frustrar la vida de una persona. Es como si tú dijeras, no me importa que mi hijo, que mi hija sea infeliz toda la vida. Con que sea feliz este momento, con eso me conformo. Nadie, ningún padre en el uso de su razón, de su entendimiento, dice eso. Dice, prefiero que ahorita te revuelques y te enojes y me tires las cosas y no me importa, pero que no lo hagas y que no seas infeliz. A que ahorita digas, ay sí, todo dar, qué bonito, qué felicidad, y luego los años siguientes, que luego se vuelven eternos, sea de frustración, sea de pleitos, sea hasta de golpes, sea de apartarse de Dios y hasta perderle el alma. Mi hermano, dice la palabra del Señor que el sabio ve el camino, ¿verdad? El entendido ve el mal y se aparta y no pasa por ahí. Hay personas que dicen, pero les va bien. Yo conozco una pareja que se casaron así en unión desigual y están viviendo bien. Hermano, la misericordia de Dios es grande. 1 entre 100 no significa que les vaya bien. Y es por gracia y misericordia de Dios. Pero la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que la persona que se une en unión desigual está desobedeciendo a Dios. Porque dice, no os unáis. ¿Qué es eso? ¿Una sugerencia o una orden? Dice, es una orden. No te unas. Cuando nosotros escuchamos a nuestros padres que nos dicen, si quieres puedes hacerlo. Bueno, es una sugerencia. Nos dejan a nosotros la opción de decidir. Pero cuando nos dicen, no vayas, está muy claro, no vayas. Y cuando te dicen, sí ve, entonces está muy claro. Y aquí la Biblia no nos está diciendo, para algunos, depende de la situación, ¿verdad? A lo mejor la persona ora y ayuna y se convierte, no está dando ninguna opción. Solamente está diciendo, no os unáis en yugo desigual. ¿Quieres una vida fructífera, feliz? Entonces únete con un cristiano, únete con una cristiana. Pero pastores que son terribles los de aquí. Usted los conociera, pastor. Aparte de eso, todos están chiquitos. Ya no hay de mi edad. O tan feitos, pastor. Para no decir de otra manera. Es que no me gusta. No hay justificación. Hay muchas otras iglesias, ¿verdad? En ningún momento se cierra aquí decir todos se tienen que casar, unos de los que están aquí con los otros que están aquí. No. Para eso están los congresos. ¿Ustedes creían que era otra cosa? No es cierto. Para eso hacemos congresos, hermanos. Le ponemos otro título, pero es para que caigan. No es cierto. Hermanos, esa no es una justificación, ¿verdad que no? No hay ninguna justificación. Si no te gusta el que está aquí, ¿verdad? Porque lo ves medio gordito, bueno, pues está bien.
Es más, hermano, yo soy tan franco, que si la muchacha me dice, pastor, quiero que me dé permiso de ir a la iglesia fulana de tal, ¿verdad? Quiero ir a visitarla el día de hoy. Y me dice francamente, ¿quiere echar un ojo? Yo le digo, perfecto, no hay problema, está siendo honesta conmigo. Adelante, ¿verdad? No es malo, ¿verdad? Lógicamente, pues, tú tienes que buscar y no hay, en la Biblia, ahí sí, en la Biblia yo no encuentro cosas que digan, no vayas a echar el ojo a otro lugar. Yo creo que como seres humanos, ¿verdad? El amor entra pues muchas veces por los ojos, ¿verdad? Tienes que mirarla, no era como en el Antiguo Testamento que a las ciegas la mandaban a buscar. Y bueno, hay gente de mucha fe y gloria a Dios, también los admiro. Hay gente que le entra así, gloria a Dios, y tienen esa fe. Hermanos, lo que te quiero decir es que no hay justificación. Búscate un cristiano, búscate una cristiana, búscate a alguien que ame a Dios, que tenga la misma fe. Yo siempre les digo, y ustedes lo saben, hermanos, si aún así, casándose con un cristiano, hay dificultades, ahora multiplícale a N veces casándote con un inconverso. ¿Sí o no? O sea, ya vimos en la Biblia, si ya después de leer la Biblia, la palabra de Dios, Dios no nos habla, hermano, estamos pero bien sordos, ¿verdad? Y luego, por favor, hermano, yo ahí ando tratando de acomodar la yunta, pero no la voy a poder dirigir, hermano, si hay un buey y un burrito enfrente. ¿Sí o no? Pastor, es que aconseje a mi hijo, aconseje a mi hija. Yo nada más lo que hago, pues échenle ganas. ¿Qué le voy a hacer? No puedo cambiar nada. Si yo sé que el buey jala más fuerte, va a haber uno que va a jalar más fuerte. Va a haber uno que se va a llevar la yunta para otro lado. No puedo hacer nada, hermano. Por favor, hermano, maduremos. Maduremos y digamos, Señor, está bien, voy a obedecer aunque me cueste. Si tú eres una señorita o un jovencito y ya le estabas echando el ojo a una filistea, cómprate unos lentes negros, ya no sigas echándole. Allá afuera ponte gafas y acá adentro quítatelas, ¿verdad? Y con toda confianza, yo siempre he dicho, pero hermano, ¿por qué nos gusta hacer malas cosas? Tengo familias, hermanos, que desgraciadamente muchas veces no hicieron bien las cosas. Y me gustaría que la gente se acercara y dijera, pastor, ayúdeme a orar por mi novia. Miren, se acercan conmigo, pastor, ore porque no tengo trabajo, ore porque me corrieron de mi casa, no tengo para la renta, estoy enfermo, tengo por los dones y por todo. Hermano, en serio, ni uno aquí se ha acercado a mí para que yo ore para que encuentre su ayuda idónea. Nadie. ¿No es extraño eso? ¿No estaremos mal? Hermano, a mí me encantaría que viniera el jovencito y me dijera, pastor, pues ya estoy en la edad de merecer. Dice Pablo que fuera bíblico conmigo y me dijera, mejor, pastor, usted sabe que la Biblia dice que es mejor casarse que andarse quemando. Ya me ando quemando, hermano. Ayúdeme a orar. Mejor yo, en serio, yo prefiero eso a que ya lo vea yo. Híjole, ya se fue. Porque allá anda atrás con una mundanilla. Ya anda de las manitos sudadas con la filistea. Digo, con razón no ha venido a la iglesia, ya sabe. ¿Sí o no? Hermanos, cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, estamos en pecado. Y está muy claro en la Biblia. Hermanos, si va a ser tu vida,
Gracias a Dios, ¿verdad? Aquí está mi esposa. Ella sabe muy bien, y los hermanos que nos conocen desde antaño, yo estuve orando por ella. Muchos años, hermano. Orando por esta mujer. Para que Dios me la diera así como es. No, había muchas, hermano. Había muchas. No le digo. Porque aquí está ella, luego les testifico cuando vean. Es normal, ¿verdad? Porque a veces pensamos que nada más así como cuadrado, nada más como la abeja al panal, ¿no? Y te pegas ahí a la miel. No. A veces vas a tener que buscar, orar al Señor, decidir quién te conviene. Eso es normal. Y eso es lo que tienen que hacer los jóvenes. Ver la persona, evaluarla, conocerla. Claro, no tanto, hermano, porque ya luego sabemos que tiene callo en los pies y dice, ya no. Yo siempre, ahora que estamos casados, platico con mi esposa y le digo, oye, ¿cómo le podemos hacer para que la gente pues tenga menos desacuerdo cuando se casan y sean felices? Le digo, y si hacemos como un escáner de la persona y que la persona diga, pues tengo juanete, ¿verdad? Tengo un hueso medio salido, la columna chueca, me quebré el brazo. Digo, no debemos de hacer eso porque se van a desanimar. Entonces, por algo Dios es así perfecto, ¿verdad? Que nada más nos permite conocer ciertas cosas de la persona. Porque si conociésemos todo, imagínense, nadie se casaría. Todos estuviéramos solteros. Y es lo que le pasa a algunos solterones. Se dedican a verlos ¿y por qué no te casas con Julanita? ¿Y por qué no agarras a Menganito? No, es que Menganito ni se baña, no se peina. Ay, no, es que no tienen. Y entonces ya le ve todos los defectos. Se van a lo contrario. Conocen demasiado a la gente, a las personas, ¿verdad? Y entonces ya no quieren juntarse o casarse. Dios tiene un propósito nuevo, pero a mí me encantaría que los jóvenes vinieran, pastor, me quiero casar, úrgeme, ¿verdad? Perfecto, entonces Señor, yo te pido que tú le des su esposa, dirígelo, guíalo y verdad, ciérrale los ojos ante las filisteas, que no roben su corazón. ¿A cuántos padres no les gustaría orar por sus hijos así? ¿Sí o no? Que tus hijos vinieran y te dijeran, papá, mamá, ¿qué crees? ¿Verdad? Me gusta una muchacha. ¿Cómo ves? Dime quién es, hijo. A mí me gusta que me digan así directo. Dime quién es. Ay, es que no sé. Siempre la gente oculta esas cosas, ¿verdad? Pero sería bonito que los hijos se acercaran a los padres y dijeran, me gusta Julanita. Entonces los padres dijeran, me parece una buena muchacha, le echa ganas, la conozco a sus padres. Vamos a orar para que Dios nos confirme. Y si es la voluntad de Dios, no des tu corazón todavía, espérate, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón. Dime si no sabes eso de la Biblia. Todos lo sabemos y podemos ayudar a nuestros hijos a evitarles a cometer errores, hermano. Podemos hacerlo si nos acercamos, si les preguntamos. Así que, hermano, toma en cuenta a Dios. Ora a Dios. Si estás esperando, jóvenes, jovencitas, si ya están en esa etapa de buscar pareja, oren a Dios. A quien primeramente le tienen que preguntar es a Dios. Pregúntenle a Dios, ¿esa es tu voluntad? Me tardé 5 años pidiéndole a Dios, orando a Dios. Sí, Señor, es tu voluntad, esta es tu voluntad. Porque yo la veo externamente, la veo físicamente, pero tú la conoces interiormente. Yo conozco su pasado, me ha contado algunas cosas, pero tú conoces su futuro. Y tú sabes cómo va a ser ella. ¿Y cómo voy a ser yo? ¿Le has preguntado a Dios, hermano? Pregúntale, los que no están casados. Y si alguien en este día pues tomó una mala decisión, no consultó a Dios, no tomó en cuenta este principio, pídele perdón al Señor.
Yo sé que Dios también puede restaurar. Hay muchas cosas que van a venir como consecuencia, es cierto. Pero también Dios puede restaurar tu vida, ¿verdad? Y eso es solamente para aquellos que tomaron una decisión sin consultar a Dios, desobedeciendo la palabra. Pídele a Dios. Nosotros no queremos que les vaya mal a nadie. No es nuestro deseo. Nuestro deseo es que sean felices, les vaya bien. Pero necesitamos obedecer la palabra de Dios. Amén, papás. Todos los hijos que están aquí dicen amén. Jóvenes, solteros, solteras, dicen amén. ¿Lo van a hacer? Bueno, sobre ti va a caer si no lo haces. Quiero que te pongas de pie en esta tarde. La Biblia dice en Efesios 5:31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? A su mujer. Y los dos serán una sola carne. Digan conmigo, una sola carne. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto es un proceso, no es el día que se casan solamente. Una sola carne no se refiere solamente al acto sexual, no se refiere a la unión de los cuerpos. Una sola carne se refiere a la unión del cuerpo, del alma y del espíritu. Por lo tanto, si un cristiano se casa con una inconversa, va a haber una unión, no solamente física, sino también del espíritu. ¿Y qué espíritu va a tener el cristiano? Un espíritu de Dios, de santidad, de amor. ¿Y qué espíritu va a tener el inconverso? El inconverso va a tener un espíritu demoníaco y hasta poseído. Por lo tanto, en la Biblia nos dice claramente que tenemos que unirnos con Dios, con el Señor, en un mismo espíritu. Por eso es muy importante que en el matrimonio tú entiendas que hay un enlace que involucra el cuerpo, el alma y el espíritu. No solamente el cuerpo. Por eso el matrimonio no son solamente relaciones sexuales. El matrimonio va más allá, es una unidad del alma y una unidad del espíritu. Si tú estás unida a Cristo y tu cónyuge está unido a Cristo, entonces van a tener mayor unidad. Pero si uno está unido a Cristo y el otro está separado de Cristo, entonces va a ser una carga para ti. Va a ser un dolor y un sufrimiento. Por eso es muy importante que tú, ¿verdad?, el día de hoy te unas con el Señor. No se puede unir el espíritu viviente del creyente y el espíritu muerto sin Cristo del incrédulo. No hay ni habrá comunión. Papás, oremos a Dios para que no solamente entendamos eso, sino que lo apliquemos a nuestra vida. Vivamos conforme al mandamiento. Yo quiero ser bien claro y bien específico con todos ustedes. No puedo casar a gente, ¿verdad?, en yugo desigual. Tienen que ser dos cristianos. Si no son dos cristianos, ni hable conmigo, ni me pida favores, porque esto no es de favores. Yo caso solamente a gente que es cristiana los dos, porque yo tengo un compromiso con la palabra y tengo un compromiso con Dios. Si la persona afuera o en otra iglesia o en otro lugar se quiere casar, que lo hagan. Allá darán cuenta de lo que están haciendo. Pero aquí la Biblia me dice claramente que yo no puedo unir o casar a dos personas en yugo desigual. Enséñale a tus hijos, ministra a tus hijos, háblale a tus hijos desde ahora. Yo le estoy hablando a mis hijos desde ahora, que lo sepan.
que ellos no se van a casar con ninguna muchacha inconversa. Y si lo hacen será fuera de mi jurisdicción, fuera de mi voluntad, será muy aparte y tendrán sus consecuencias. Pero la Biblia lo dice claramente. Yo lo he vivido. He vivido en mi matrimonio con mi esposa, en esa unión igual. Pero también he visto matrimonios desiguales y he visto cómo les va. Y yo no quiero eso para mis hijos. Papá, mamá, por favor, si ves a tus hijos o tus hijas y andan en una relación de noviazgo con un incrédulo, sé claro, sé específico y Dios te respaldará. Porque dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Amén. Y al final, si tu hijo o tu hija obedece, vas a ver cómo Dios lo va a honrar. Y le va a dar una pareja, le va a dar esa ayuda idónea, o le vaya a ese jovencito que ame a Dios y que busque a Dios en conjunto. Oremos a Dios en esta tarde, hermano. Pidámosle a Dios en este día. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu palabra y hemos venido para aprender tu palabra el día de hoy. Tu palabra es muy específica, muy clara con respecto a las uniones desiguales. Y nos dices en tu palabra, Señor, que no puede haber esa comunión, no puede haber esa relación, no puede haber ese compromiso entre la luz y las tinieblas, entre el creyente y el incrédulo. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? No se puede, Señor, definitivamente, por ninguna parte. Que le busquemos, que querramos, Señor, se puede, porque tú nos quieres como parejas, como familias unidas, felices. Señor, en el nombre de Jesús, te he pedido por esta palabra, te he rogado por tu iglesia, te pido que guardes a tu iglesia, que cubres a tu iglesia. Te pido, Padre Celestial, que bendigas a cada esposo, cada esposa, a cada padre y a cada joven. Por favor, dale a cada padre, Señor, el carácter. Dale, Señor, el denuedo. Dale, Señor, la firmeza para enseñar, para instruir a sus hijos. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios mío, para ser fieles a ti, a tu palabra.